a 2 Timoteo. 2 Timoteo. 2 Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 2. Segunda Timoteo, capítulo 2. Verla. Siéntate allá con el hermano Freddy. Una a la derecha, una a la izquierda, para que te sientas como Jesucristo, hermano. Ahí está. Tranquilo, tranquilo. No, tranquilo. Muy bien. Hermanos, vamos a, mira, en la mañana estamos estudiando 1 Corintios, en la noche estamos estudiando el libro de Hechos, y ahora vamos a estudiar otra epístola, Santiago. Ahora usted puede decir, pastor, pero ¿por qué muchos libros? ¿Por qué libros? ¿Por qué yo he tomado la decisión como pastor de enseñarles libros de la Biblia? Una de las razones está en 2 Timoteo, capítulo 2. Una de las razones. ¿Por qué yo estoy enseñando libros de la Biblia? Libros, epístolas, capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra del Señor: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál es el deseo de Pablo para Timoteo allí? Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado delante de Dios, y en esa aprobación que se va a presentar delante de Dios, en esa presentación que va a él a hacer esa presentación donde Dios va a ver si la prueba o no la prueba, no va a salir avergonzado. ¿Cuál es el punto ahí? La esencia. Uno que usa bien la palabra del Señor, uno que usa bien la palabra de Dios delante de Dios, es aprobado. Uno que usa bien la Biblia no tiene de qué avergonzarse. Pastor, pero ¿cómo voy a, para que yo use bien, trace bien la palabra del Señor, para que cuando yo me presente no esté avergonzado? ¿Cómo puedo hacer? Conozca la Biblia, hermano. Ya, mi deseo, sinceramente, no quiero que tú te hagas dependiente de mí. Si bien es cierto, acá hay un pastor, hay discipulado y todo lo demás, pero mi deseo es que tú traces, uses, utilices correctamente la Biblia. Para eso tú tienes que conocer la Biblia. Si usted conoce la Biblia, va a trazarlo correctamente, va a interpretarlo correctamente. Ahora estamos estudiando Corintios. Usted dice, a Corintios, ya sé a quién escribió, a quiénes escribió, por qué se escribió. El libro de Hechos. Claro, cómo no. Iglesia primitiva, de cómo se extendió el Evangelio. Ahora Santiago, vamos a estudiar Santiago. Otro propósito por el cual quiero que, más allá de que traces, uses bien la palabra del Señor para que no te avergüences de Él. Otra de las razones por las cuales es mi convicción, y es una convicción bíblica, porque se enseña expositivamente, o libros de la Biblia, libros completos, está en el capítulo 3 de Colosenses. Capítulo 3 de Colosenses. Vaya por favor, Colosenses, capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 3. ¿Lo tienes? Versículo 16. La palabra de Cristo, ¿qué dice? More en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Versículo 16 dice, ¿y cómo comienza? La palabra de Cristo more en abundancia. Hermanos, es mi deseo que usted trace, corte, interprete correctamente la Biblia. Trace correctamente, interprete. Por eso enseñamos libros de la Biblia. Conozca, trace bien. Otro asunto es que la palabra de Dios more abundantemente en ti. ¿Y cómo va a morar la palabra del Señor abundantemente en ti si usted no conoce la Biblia? ¿No? Entonces,
Eventualmente vamos a estar predicando mensajes tópicos, ya, temáticos, pero mayormente vamos a pasar este tiempo estudiando la Biblia. Usted va a estudiar la Biblia, va a conocer mejor su Biblia. Usted va a estudiar la Biblia, libros de la Biblia, va a conocer mejor a Jesucristo, va a conocer mejor a Dios. Eso le va a conllevar a interpretar mejor, eso le va a conllevar a que la palabra del Señor abunde sobre usted, y cuando hace consejería, ¿cómo va a hacer consejería? Con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Entonces, hermanitos, si nos fuéramos al libro de Jueces, y vayan por favor quizá para poder tener ahí también Jueces. Josué y Jueces. Ya vayan al libro de Jueces. ¿Se acuerdan cuál es el contexto de Jueces? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Jueces, ¿cuál era el contexto de Jueces? Capítulo 17. No había profeta, no había palabra de Dios, la palabra de Dios estaba escaseando, no había enseñanza, desgraciadamente. Capítulo 17, y en eso que no había profeta, no había enseñanza, no había luz. Noten ahí en el capítulo 17, versículo 6, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Capítulo 18, versículo 1, en aquellos días no había rey en Israel, en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión, hay problemas entre hermanos. Versículo 19, capítulo 19, en aquellos días cuando no había rey en Israel. Avance un poquito más adelante, capítulo 21, versículo 25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermano, cuando no había un rey, cuando no había un profeta, la palabra de Dios escaseaba porque Elías estaba en problemas y un montón de cosas más ahí. Si en tu vida, si en tu familia no hay palabra de Dios, si en tu casa no hay palabra de Dios, si la gente no conoce la palabra de Dios, la palabra de Dios no está abundando en tu familia, cada quien en esa familia está haciendo lo que bien le parece. No hay palabra de Dios. Y aquí en la iglesia, si usted no conoce su Biblia, si usted no conoce los libros, las epístolas, cada quien aquí en la iglesia va a hacer lo que bien le parece. Y nosotros tenemos que evitar eso. Conozca su Biblia, conozca quién escribió Corintios, conozca quién escribió el libro de Hechos, conozca tu Biblia. Usted conoce la Biblia, conocerá mejor, y Dios demostrará también su plan, su voluntad. Dicho eso, vayan a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Versículo 1. Santiago capítulo 1, versículo 1. Oramos e ingresamos. Vamos a estudiar toda la epístola. Espero animarte con esta primera enseñanza, pero oramos, hermanos. Ya vamos a orar. Padre Celestial, bendiga este tiempo, por favor. Oramos para que tú, eterno Dios, nos prepares nuestros corazones para que al estudiar esta epístola puedes seguir formando nuestro carácter, puedas seguirnos conformando a la imagen de tu Hijo Cristo Jesús. Padre, danos correcta interpretación, Señor, para que tengamos también aplicaciones correctas. Ayuda a mis hermanos, Señor, a utilizar bien la palabra que tú les has dado. Ayúdanos a conocer tu palabra para que tu palabra more en nosotros. Señor amado, en este día, en este tiempo, escasea mucho tu palabra. Es por eso que hay iglesias creyentes que hacen lo que mejor les parece. No conocen tu palabra. A través de esta epístola,
Perfecciónanos, Señor. Que no sea solamente un conocimiento, sino trabaje en nuestras vidas. Permita que podamos conocerte más a ti, a nuestro Señor, a Dios, y que tu palabra también nos conlleve a amarnos más unos a otros. Suplicamos tu dirección en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Santiago, capítulo 1, versículo 1. Santiago, comenzamos por el nombre. Hay 4 Jacobo en la Biblia. Santiago es uno de ellos. Jacob es el hermano de nuestro Señor Jesucristo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ahora, hermanos, miren ahí, observen por favor, ¿a quiénes está escribiendo el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo? ¿A quiénes está escribiendo? A las 12 tribus. Eso indica de que los receptores son creyentes en Cristo Jesús, pero, ojo, y esto tienes que entenderlo bien, si no vas a terminar tergiversando la palabra del Señor. Son creyentes en Cristo Jesús, pero con trasfondo judío. ¿Sí me dejo de entender? Tienes que entenderlo bien eso. Son personas que han puesto su fe en Cristo Jesús, pero su trasfondo es judíos. ¿Cuántas tribus son? 12 tribus. Mira, tú no consideras esto, vas a terminar tergiversando la palabra del Señor. No es como las epístolas de Pablo. ¿Pablo a quiénes escribe? A las iglesias, que está compuesta por judíos y gentiles, que tienen claro las cosas. Pero cuando usted lee Hebreos, trasfondo judío. Primera de Pedro, trasfondo judío. Segunda de Pedro, trasfondo judío. Santiago, trasfondo ¿qué? Judío. Son creyentes pero con trasfondo judío. Tú no consideras estos principios, tú vas a terminar tergiversando la palabra del Señor. ¿Cómo qué cosas? Uno, vas a llegar a la conclusión que la salvación se pierde. Porque los judíos van a querer terminar judaizando nuevamente. Y van a decir, ¿qué? ¿Solamente por la fe en Cristo Jesús? ¿Y por la fe en la salvación? No. Tenemos que realmente entregar nuestros sacrificios, hacer nuestros ritos. Y por eso el escritor de Hebreos va a decir, no. Es por la fe. Ya, entonces, tengan cuidado. Trasfondo judío. Son nuestros hermanos en la fe, pero con un trasfondo judío. En esta mañana vamos a ver cómo sacar provecho de nuestros problemas. Y este mensaje yo quiero que te anime a ti, que te consuele a ti. Estos hermanos, por ser creyentes en la fe, están siendo perseguidos. Tú no pasas eso, ni yo tampoco paso eso. Ninguno de nosotros. ¿Quién de ustedes ha sido golpeado por ser creyente? ¿Quién de ustedes ha sido, quién sabe, quizá le han perseguido por ser creyente? A ninguno de nosotros. Nosotros tenemos libertad en Cristo Jesús. Con puertas abiertas nos congregamos. Pero estos creyentes no eran así. Judíos que se convertían, ahí aún todavía si es que Anás y Caifás estaban vivos, ya echaban a la persecución. Pero después los posteriores judíos también. En ese contexto están pasando ellos problemas. Quizá tú no estás pasando persecución de problemas, problemas de persecución. Quizá tus problemas son otras. Pero miren qué manera nos puede aconsejar, animar Santiago. Entonces, el contexto de ellos, persecución por ser creyentes, persecución por creer en Cristo, persecución por creer en Dios. Han sido antes del grupo de los judíos, ahora han declarado por el bautizo que ya no son de ellos. ¿Qué ha pasado con estos judaizantes? No, les perseguimos. Tienen que blasfemar, tienen que negar la cruz de Cristo Jesús. No, ¿cómo va a ser así? En ese contexto de problemas, en ese contexto de situación de pruebas, entonces vayan ahí al capítulo 1, versículo 2. Leo y relaciónense por favor, traten de intimar ahí con los versículos. Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Por favor, entiendan lo que está leyendo ahí. Hermanos míos,
hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando hablamos de pruebas, si usted está pasando pruebas, cuando hablamos de problemas, sobre todo cuando hablamos de la vida, hermanos, entienda bien esto. Cuando usted habla de la vida, usted tiene que entender ciertos factores de la vida. Ciertos factores. Y yo en esta mañana, a través de este pasaje, quiero darte 4 factores. 4 factores que tú y yo debemos de entender bíblicamente sobre la vida. ¿Sí me dejo de entender? A veces nosotros pensamos que, creyente, fe en Cristo Jesús, felicidad. Bueno, somos felices, es cierto, pero esa felicidad debe tener un fundamento, debe tener una base. Ahora, ¿cuáles son los 4 factores que todos, mira, si tú entiendes esto, tú vas a tener consuelo en el momento de pruebas, en el momento de problemas, de dificultades? Tú necesitas entender cuáles son esos 4 factores. Pusiste tu fe en Cristo Jesús. Ellos pusieron su fe en Cristo Jesús. Están siendo perseguidos. El escritor Santiago va a decir, hermanos, necesitan escuchar y entender 4 cosas. Una de ellas, versículo 2. El primer factor, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, ¿qué cosa? Pruebas. Los problemas, las pruebas son inevitables. Los problemas, las pruebas son, ¿qué cosa? Inevitables. Son inevitables. Es algo que tú no puedes evitar. ¿Desde cuándo tenemos problemas? ¿Saben desde cuándo tenemos problemas? Desde que Adán pecó. Nosotros en Adán, ¿no? Hemos adquirido la naturaleza pecaminosa. ¿Desde cuándo nos enfermamos? ¡Venga Cristo Jesús, Él te va a dar sanidad! Bueno, Dios sana, pero bíblicamente no hay estos sanadores de los cuales a veces fallan y dicen que tienen el don. Si tuvieran el don, no deberían de fallar. Y si tienen el don, no necesitan la fe de la persona, porque el que tiene el don, ¿qué hace? Sana, sin que tenga fe o no tenga fe, porque tiene el don. Los problemas son inevitables. ¿Desde cuándo nos enfermamos? Desde que Adán pecó. Desde que Adán pecó. Y Cristo Jesús mismo dijo, en este mundo, ¿qué dijo Cristo Jesús? En este mundo, ¿qué vas a tener tú? En este mundo vamos a tener aflicciones, pero creed en mí. Yo he vencido al mundo. ¿Para qué? Para que en Él tengamos paz. Hermanitos, los problemas, las pruebas, es algo que no se puede evitar. Usted necesita entender eso. Yo necesito entender eso. Van a haber problemas. ¡Ay, pastor, me estás diciendo la mala suerte! No. Va a haber pruebas en tu vida. Yo quiero ser genuino, quiero ser real. Van a haber problemas en tu vida. A veces por tomar la decisión hay problemas. A veces tú no lo ocasionas. A veces ocasionan las personas que están a tu alrededor, tu hija, tu hijo. Personas que tienen esa naturaleza caída y al final terminan haciendo su propia voluntad. Entonces, 4 factores de la vida. Uno de ellos es, los problemas son inevitables. ¿Y de dónde sale ese principio? Cuando dice diversas pruebas, el término pruebas. Otro factor que debes de entender. Los problemas son imprevisibles.
imprevisibles. De un momento a otro, ¡plum!, usted está con problemas. Y note el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo, y ahí viene esa frasecita. ¿Cómo dice? Cuando os halléis en diversas pruebas. Pero ahí esa palabrita cuando dice, cuando os halléis. Esa palabra hallar significa ser sorprendido. Hay pruebas, factor de la vida, inconverso, creyente, quienes fueran. ¿Tenemos problemas o no tenemos problemas? Sí. ¿Los niños tienen problemas o no tienen problemas? Tienen problemas. Papá, quiero prender el televisor. No. Ese es un problema para él. Es un problema. ¿Quiero permiso? No. Ese es un problema. El inconverso tiene problemas, el creyente también lo tiene. Y el creyente tiene un propósito. Ahora, yo sigo mirando y digo, o sea, las pruebas son inevitables, los problemas son inevitables. Sigues estudiando y dices, cuando os halléis en esos problemas que tú estás, o en esas pruebas, dado un momento, somos sorprendidos. Esta palabra, halléis, viene de la raíz. Noten ahí, vayan a Lucas un ratito, vayan a Lucas para entender un poquito, vayan a Lucas, no lo pierdan, pongan una señal ahí. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. ¿Lo tienes? Versículo, para ahorrar el tiempo ahí, el contexto es el buen samaritano. El buen samaritano. Y ustedes saben ahí, el buen samaritano sale a ayudar a su prójimo ahí, en el versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. 10:30, ¿están ahí? Cristo Jesús está hablando ahí de la actitud que debemos de tener a nuestro prójimo. Y note ahí en el versículo 30, en esta narración, lo que dice. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, despojándole medio muerto. Esa parte donde dice cayó en manos de ladrones, la parte cayó. Halléis, dado un momento fue sorprendido, caíste de un momento a otro, no te esperabas este problema, no te esperabas esta prueba, de un momento a otro, ¡plum! Te llaman el teléfono y te dicen, mamá, en este momento estoy en el hospital. ¿Qué pasó, hijo? La moto en que estuvimos yendo chocó. Tú no lo buscaste. Tú no lo planeaste. O estás yendo quizá y dices, tú sientes ciertas molestias en tu cuerpo, estás allí, estás un poco nervioso, vas a la clínica y dices, tengo que hacer un chequeo porque siento algo mal, que no funciona en este cuerpo, no sé. Las pruebas son parte de nuestra vida, los problemas son parte de nuestra vida. El otro asunto es que te haya. Y tú quizá vas a la clínica y te dice, señora, ¿puede pasar por favor aquí en el consultorio? Pasa. ¿Has venido solo o has venido acompañado? No he venido acompañado. ¿Quién ha venido contigo? Mi esposo. Dile mejor qué pasa. O mi esposa. Dile qué pasa. Señor, mira, hemos hecho todos los análisis. Tengo que decirles con mucha tristeza que su familiar tiene cáncer y es cáncer terminal. En ese momento, ¿qué haces? ¿Tú lo planificaste? A veces el cáncer no anuncia. Caminamos, jugamos, corremos aquí, corremos allá y de un momento a otro
sorprendido, así como el ladrón le sorprendió a este hombre, de un momento a otro el ladrón salió, le sorprendió, le robó todo. Así son los problemas, dado un momento nos sorprenden, es imprevisible. O ustedes cuando salen a la calle dicen, hoy día me van a robar. ¿Cuántos de ustedes salen a la calle así? No salimos a la calle así, salimos confiados que vamos a trabajar, pero el ratero da un momento, ¿qué hace? Te sorprende. A veces estás con el celular aquí y ¡plum! Ya te quitó. Así son los problemas, así son las pruebas. Es algo que no se puede evitar, es parte de nuestra vida. Algunos por su mala cabeza están en problemas, otros porque somos creyentes, estamos pasando pruebas. Dado un momento es imprevisible, tú vas a un consultorio o el doctor dice, oye, tu hijo está un poco mal o tu esposa está así en esta condición, vas a los análisis, a los chequeos y de un momento a otro una mala noticia y vayamos a ver cómo respondes. Otro factor que debemos de saber, si bien es cierto es inevitable, no se puede evitar, es imprevisible, en cualquier momento te sorprende, en cualquier momento llega. Pastor, por favor, háblanos de cosas positivas. No, hermano, usted necesita entender eso. Usted necesita entender eso. Yo sé que ustedes han pasado momentos difíciles. A veces ese teléfono cuando suena no sabemos si será una buena noticia o será una mala. No se sabe. No se sabe. Pero yo estoy seguro que ustedes en algún momento, en ese momento que levantaron el auricular del teléfono, ¿no? Yo tengo experiencias, así como tú lo debes de tener. La partida de un familiar, tranquilo, tienes que estar tranquilo ahí en ese momento y dices, papá murió. ¿Qué? Papá murió. Eres sorprendido. O dar un momento, ¿no? Los que trabajamos en transporte urbano, los que trabajan ustedes en transporte urbano, ¿qué pasa cuando uno trabaja en transporte urbano? Uno está expuesto. Tú puedes ser un buen chofer, tú puedes ser un buen piloto en el volante, pero tú no te puedes confiar de quiénes, de los demás. Tú no puedes confiarte. Y de un momento a otro te chocan o alguien, un carro salió a tu encuentro y dice, Señor, usted no tiene de este muchacho, de este joven o de este señor, no hay un celular, ahí busquen en su carro para llamar a algún pariente. Y cogen por ahí quizás tu celular y al primer contacto que encuentran ahí dicen, señora, ¿usted tiene algún familiar que trabaja en transporte? Pues sí, tengo acá. Mira, siendo comunicable que ha pasado un fatal accidente. ¿Tú no buscaste eso? ¿Tú no esperabas eso? No, de un momento nos hallamos en ello. Ahora, ¿qué hacemos? Por eso Santiago, ustedes están pasando persecución, son problemas, son pruebas. Ustedes no lo buscaron. Dado un momento nos ha sorprendido eso. Como Juan Ladrón sorprende, de la misma manera ustedes. Otro factor. Miren ahí, vuelvan a Santiago, por favor. ¿Cuál es el otro factor? ¿Cuál es el otro factor? Vuelvan a Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis. ¿En qué dice? En diversas pruebas. Esa palabra diversas, esa palabrita diversas, significa multicolor. Multicolor. ¿Cuántos colores habrá aquí en este auditorio? ¿Alguien puede contar los colores que hay en este auditorio? ¿Cuántos colores ven en mí? Bueno, yo soy de la sierra, yo he visto como... Yo no busco uniformidad, hermano. Ustedes tienen zapatos largos, pantalón con tus lentes. Ya contaron por aquí cuántos colores tengo. Ya tengo 7 colores. El pastor de 7 colores. Pero ¿cuántos colores habrán aquí? ¿Alguien podrá determinar cuántos colores existen en el mundo?
podrá determinar cuántos colores existen en todo el mundo? 47 colores básicos. 97. Pero es difícil. Así como no se puede descifrar, así como es múltiple, los problemas y las pruebas también son múltiples. Algunos quizá están pasando pruebas o problemas por asuntos de salud. Quizá eso puede ser tu caso. Quizá otros están pasando problemas y pruebas por asuntos del esposo. Este esposo con lo que me ha tocado vivir, qué prueba, Señor. Qué prueba que me diste, Señor. Qué esposo tan difícil. Así es, diversos, múltiples. Quizá otros con la esposa. Señor, la clase de ayuda idónea que me has dado, Señor. Tú dijiste ayuda idónea. Pruebas. Salud, esposo, esposa, familia, hijos. Señor, si este hijo, la clase de hijo que me ha tocado, la clase de hija que me ha tocado, son diversos. Hasta aquí van 3. 1, los problemas que dijimos es parte de nuestra vida, no se puede evitar. No puedes evitar los problemas. En este mundo tendremos ¿qué cosa? Aflicción. 2, los problemas, las pruebas son imprevisibles. En cualquier momento, como cual ladrón, plum, te cae. Tú no lo buscaste a veces y de pronto estás con el problema, con la prueba ahí. 3, los problemas, las pruebas, ¿qué pasa con los problemas, las pruebas? Son diversos. El problema que usted tiene no lo tengo yo quizá. El problema que yo tengo quizá usted no lo tiene. Ahora, ¿cuál es el otro factor? Y noten ahí en Santiago. Vamos, por favor. Santiago. Noten ahí. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de qué cosa, de vuestra fe produce paciencia. Esto necesitas verlo bien tú. ¿Qué hace la prueba? ¿Qué hace el problema? En ese versículo 2. Sabiendo, ahí va, una con otra va. ¿Qué está haciendo Dios en el versículo 2? Hermanos, ¿qué está haciendo? Vamos, se valora. Vamos. Pastor, usted está diciendo que es algo que no se puede evitar. No, hermano. Pastor, ¿en cualquier momento llega? Sí. Pastor, ¿y los problemas son diversos? Sí. Otro factor está en el versículo 2. ¿Y cuáles son los factores ahí? ¿Qué pasa? Ya, ahorita vamos a hablar del gozo. En el versículo 2, concéntrese en el versículo 2. Sabiendo, esa palabra sabiendo. Perdón, en el 3, gracias en el 3. Sabiendo, ¿qué cosa sabiendo? Teniendo plena convicción de qué cosa. ¿Qué es probada? Tu fe es probada, ¿no? Nuestra fe es probada. ¿No? Le dice, hijo, ¿creíste en mí? ¿Pusiste tu fe en mí? ¿Tú crees que yo soy capaz de salvarte de ese juicio y de esa condenación? ¡Amén! Sí, Señor, tú puedes salvarme. Ya, muy bien. Ahora tú necesitas crecer ¿en qué cosa? En tu fe. Necesitas purificarlo. Y eso es lo que necesitamos muchos de nosotros. Muchos. ¿Por qué?
El que está pasando problemas, ¿cuál creen que es su problema? El que está pasando problemas de dinero, ¿cuál creen que es su problema? Problemas de dinero. ¿Cuál creen que es la solución para su problema? Perdón. El que dice, no tengo plata, tengo que trabajar aquí, tengo que trabajar allá. ¿Tú crees que es la solución, hermano? No, esa no es la solución. Eso no es la solución. Lo que el Señor está queriendo en ese momento, ¿qué cosa es? Que tu fe, tu confianza, se afiance en quién. En Él. Pero nosotros no hacemos eso, pues. No hacemos eso. Estamos en problemas de salud. Fácilmente, ¿a quién acudimos? Al médico, la medicina. ¿Está mal? No necesariamente está mal. Es bíblico. Pablo tenía su doctor de cabecera. ¿Cómo se llamaba su doctor de cabecera? Lucas. ¿No? Por causa de tu estómago. ¿Qué le dijo? Toma un poco de vino, alcohol. También sirve como medicamento. La pastilla que usted toma, la inyección que te ponen contiene droga. Sí. Los medicamentos no necesariamente son malos, hermano. Pero, por encima de todo ello, tu fe en quién debe de estar. Y si te enfermaras, ¿tú crees? Y si no te enfermaras, ¿tú crees que pondrías tu fe en el Señor? ¿Tú crees que esa fe sería perfeccionada? Por eso algunos dicen, ¿por qué me viene tanto problema? ¿Por qué me vienen tantas pruebas? Porque Dios quiere pulir qué cosa. Dios quiere perfeccionar qué cosa. Tu fe. Tu fe. Es algo que no se puede evitar, en cualquier momento te cae, son de diversos colores, pero en ese momento lo que yo estoy buscando en ti, hijo, hija, es que tu fe, esa fe que está siendo probada, esa fe se perfeccione, esa fe se canalice en Cristo Jesús, en Dios. Porque a veces nosotros, hermanitos, somos creyentes, pero nuestro cristianismo, ¿cómo lo vivimos? Humanamente, desgraciadamente. Ahora, ¿qué más hace la prueba? Está perfeccionando nuestra fe. Está perfeccionando nuestra fe. Versículo 3. ¿Qué más? Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ahí está perfeccionándose nuestra fe. Esa fe va a producir ¿qué cosa? Paciencia. Paciencia, va a fortificar mi paciencia. Mi paciencia. ¿Cuántos son pacientes? ¿Tú eres paciente, hermano? ¿No? Dios es lo máximo. Dios es lo máximo. Dios no está preocupado en tu comodidad. Dios está preocupado en que tú pongas fe en Él. Dios está preocupado en que tú seas paciente. ¿Y de qué manera fortalecemos nuestra paciencia? ¿De qué manera crecemos en nuestra paciencia? ¿De qué? Dime tú. A veces dice un hermano, pastor, ore por la paciencia. Yo soy un poco impaciente. Mis hijos me sacan de casilla, pastor. Ore por la paciencia. Ah, pues. Justos de sus hijos, Dios está utilizando para que tú pongas tu fe en Él, clames a Él, y para que tu paciencia también crezca, se fortalezca. La palabra paciencia significa estar debajo de, bajo presión. Bajo presión. Quizá problema de salud, me está presionando la salud, el dinero. Quizá mi familia me tiene bajo presión. Si tu fe se está perfeccionando, tú no te vas a ir ni a la derecha ni a la izquierda, sino vas a permanecer. Y estás siendo paciente. En cualquier momento Dios te saca de aquí. En cualquier momento Dios me libra de esto. En cualquier momento. Su gracia puede Él verter en ti para que tú no soscaigas, no decaigas. Ahora, no termina ahí. Tu fe es perfeccionada. Tu paciencia se está fortaleciendo, tú estás creciendo,
¿Y qué más dice? ¿Qué más dice ahí? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora, tu fe es probada, tu confianza en el Señor es probada, tu dependencia en el Señor es probada. Tú no te lo buscaste este problema, de un momento te viste en ello, con dinero, sin dinero, tú no te lo compraste ese problema. Y Dios dice, no se ha terminado, hijo, tranquilo, quiero ver cuál es tu fe en medio de esto, quiero perfeccionar tu fe. También quiero trabajar en tu paciencia. Quizás tengo bendiciones más grandes para ti en el futuro. Esa fe, esa paciencia apunta a qué cosa. ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué quiere Dios de mí? Según el siguiente versículo. Que tú seas ¿qué cosa? Mas tenga la paciencia su obra completa para propósito. La fe es probada. La paciencia se está fortaleciendo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tengas mucho dinero. ¿Así dice? Para que tengas todas tus comodidades. Para que no venga más problemas. ¿Así dice? No. Para que seáis perfectos y cabales, maduros, sin que os falte cosa alguna. Cuando hablamos de perfección y de cabalidad, ¿de qué estamos hablando? Perfectos, cabales. Eso tiene que ver con carácter. Carácter. Perfecto, maduro. Ese hermano es maduro. Esa hermana es cabal. Mira cómo con tanta sabiduría soluciona sus problemas. Es que ha aprendido, pues. Ha aprendido. ¿Cómo Dios lo ha entrenado para que esa persona sea maduro, cabal, perfecto? ¿Cómo esa persona ha aprendido para que tenga un buen carácter? ¿Cómo cree? Por medio de las pruebas, por medio de los problemas. En la iglesia de allá de Lima tuve una hermana y les he compartido en algunas oportunidades de ella. Linda hermana. Tenía 7 enfermedades mortales en su cuerpo. 7. Yo era como su hijo para ella. A veces yo le encontraba ahí, todo ahí, hermana, ¿qué pasa? Y decía, pastor, mira acá, son tumores, me dice. Aquí también tengo algunas, y el cuerpo tiene otros tumores. No sé si será cáncer, ojalá oro a Dios para que no sean cáncer. Después cuando venía a la iglesia su discipulado venía así venía con la Biblia, así. Y yo pensaba que me estaba jugando, llamando la atención, así. Y como era de la selva, ya saben ustedes cómo se llaman los de la selva, ¿no? Cuando llegaba a la puerta, no tocaba ella la puerta, porque eran una parejita de hermanos, eran 2 o 3 que eran de la selva. Y cuando llegaban a la puerta decían, o decían, y yo de arriba le contestaba, y cuando yo le miraba por la ventana, ahí del templo, miraba ahí y decía, y ella decía, abre la puerta. Yo decía, y cuando yo le veía así, yo le veía así, y ella dijo, ¿qué tiene tu mano? ¿Estás jugando? Pastor, me dice, estoy con un intenso dolor en las yemas de los dedos que cualquier cosa que toco me sacude con un dolor intenso. Tú mirabas a su esposo era inconverso.
y era un inconverso infiel. Imagínate. Este hombre, por el trabajo que tenía, viajaba a varios lugares, y en esos lugares tenía mujeres y tenía hijos. Ella tiene cuatro hijos. Los cuatro crecieron así como estos niños, en el camino del Señor. Y siempre les decía a sus hijos: no guarden ningún resentimiento por su padre. Les tienen la naturaleza pecaminosa. Es un inconverso. Oren por su salvación. Ella tenía que decir ahora a ellos eso, porque uno de ellos creció de 1,83 m, grandazo, y era así. Y como su madre era un símbolo para ellos, cuando era niño ya soportaban todo. Porque este hombre tomaba, hacía lo que él quería. Tremendo. Y él decía: no guarden rencor. Y este grandazo un día, cuando este varón, este señor borracho llegó, quería misionar en la calle, y le dijo: papá, no, en la calle no. Y este: no, tú no tienes que decirme lo que tengo que hacer. Yo al final de mi vida, ustedes son los evangélicos, yo no soy. ¡Lárguese! Y este muchacho se armó, le agarró a su papá así, lo cargó y se lo llevó al baño de su casa y le dijo: ahí misiona. Tú podrás ser borracho, podrás hacer todo. Ese muchacho, hasta en la marina, ese muchacho podía pegarle. Pero mira la madre lo que hizo. Y cuando yo conversé con ella en muchas oportunidades, tenía su cuerpo, iba decayendo, problemas aquí, problemas allá. Pero cuando tú conversabas con ella, encontrabas consuelo en sus palabras. ¿No? Evangelista de primera. Y cuando tú ibas y te decía, cuando ella aconsejaba a las señoritas, les decía: niñas, vengan para acá, le decía: nunca se casen con un inconverso. Nunca se casen con un inconverso. Este es mi testimonio. Esta es mi vida. Yo creí como esa muchacha ahí, loca ahí por el hombre, viéndole su profesión, viendo su dinero. Yo que he crecido en el camino del Señor, nunca se casen. Una mujer ya perfeccionada, una mujer ya madura, una mujer ya cabal, cuando se sentaba con mujeres o con señoras que eran casadas, decía: no odien a su marido, confíen en Dios, de buen testimonio, no contaminen a sus hijos. Para que ella obtenga ese carácter, esa prueba, ya ha tenido que hacer mirar a Dios y no vivir renegada. Un día, cuando ella contó situaciones de su casa, yo soy un poco así sentimental, yo casi me quiero. Yo estaba ahí en el discipulado, estaba contando ahí, y yo estaba ahí, ¡guau! Y las señoras que estaban a su lado, que había como 2 hermanas ahí, estaban, y estaba en ese momento, y Clarita: ¿y cómo se ha hecho con esto? ¿Cómo se ha hecho con esto, Clarita? Y en esa conversación yo le digo: Clara, le digo, tú estás contando algo de delicado que les ha quebrantado a estas mujeres. Y le digo: ¿por qué usted no llora cuando cuenta? Me dice: pastor, yo he llorado mucho. Entiendo de que la vida tiene problemas, yo hay cosas que no le he gustado, pero yo ya he llorado. Creo que Dios me ha hecho dependiente de Él totalmente. Yo ya he muerto a mí mismo, yo vivo para Él. Soy una persona paciente porque la prueba a mí me ha hecho paciente. A mí la prueba me ha hecho maduro, cabal. Tú que estás pidiendo madurez en tu vida, tú que estás pidiendo: pastor, quiero ser maduro, quiero ser cabal. Sí, una de las formas es el discipulado.
Pero ¿saben cuál es la otra forma? Es el método de Dios. Las pruebas. Las pruebas te van a poner, te van a postrar las pruebas, para que tú tengas la única opción de mirarle a Él y decir: de ti viene la plata, de ti viene la salud, de ti viene esto. Tú no le miras a Él, va a decir: ¡ay, ya! ¿Quieres en tu propia fuerza? ¡Ay, ya! Muy bien, vamos a ver cómo sales de esto. Es por eso crítico de aquellos que quieren salir en sus propias fuerzas. Siempre están en problemas, pero nunca alcanzan la cabalidad, nunca alcanzan la perfección, la madurez. ¿Por qué? Porque no están dependiendo ni buscando a quién, a Dios. Ahora vaya a Santiago y vamos terminando. Hermano, mira acá otra cosita más que quiero que... cosita que quiero que entiendas. Miren el capítulo 1, versículo 3. ¿Cómo comienza el versículo 3? ¿Cómo comienza el versículo 3? Sabiendo. Esa palabra sabiendo tiene que ver con convicción. El creyente no se guía por sentimientos, por si acaso, ¿ya? Hay sentimientos en nuestra vida, pero no nos guiamos por sentimientos. Uno se guía por lo que sabe. Tener por sumo gozo, sabiendo, acá está el fundamento, que sabiendo que esta prueba va a perfeccionar, bíblicamente lo sé, sabiendo que esa prueba va a trabajar en mi paciencia, sabiendo que esa prueba va a perfeccionar mi carácter. Eso yo lo sé por la Biblia. Ahora, aquí dos consejos para cómo manejar la prueba. Uno, primer consejo, versículo 2: hermanos míos, ¿qué dice? Tened por sumo gozo. Esa palabra, tener, ¿es una opción o es un mandato? Federico, ¿en qué verbo está ese mandato, varón? Imperativo. Tener por sumo gozo. Cuando dice ten por sumo gozo, sabiendo bajo las convicciones que esto tiene un propósito, tener por sumo gozo, es un mandato. Eso indica de que tú tomas la decisión de regocijarte en el Señor, entendiendo su soberanía, gozarte en Él. O decir: Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Tú tomas la decisión. Tú tomas la decisión. Dios seguramente está perfeccionando mi fe. Dios está trabajando en mi paciencia con mi esposa, con mis hijos. Dios está puliendo mi carácter. En ese contexto yo tomo la decisión, tener por sumo gozo, en base a las convicciones. Yo tomo la decisión de hacer que mi vida sea una desgracia y me entierro en los problemas, me quejo del marido, me quejo de la hija, me quejo de todos los hijos. O digo: no, esto a mí no me va a enterar, esto me va a conllevar a poner mi fe en el más. Voy a crecer en mi paciencia, Señor. Haz el carácter que tú quieres de mí, Señor. Tú tomas esa decisión. El regocijo es fruto de la decisión que tú tomas, que yo tomo. Y nadie puede decir acá: pastor, tú no tienes problema, o tú no sabes que todos tenemos algún tipo de problema. Así como en esta hermana, cuando tú conversabas, mira, tú hubieras visitado la casa de esta hermana, si tú llegabas en el desayuno, había desayuno para ti. A veces de pronto llegabas: hermana, buenas tardes. Uy, hijito, ¿cómo estás? Pasa. Y de pronto ahí ni era desayuno ni almuerzo, decía: espérame un tantito, y se iba a la cocina, y salía con su plato y dice: bienvenido, gracias.
Ya has venido, hijito, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué te puedo servir, hijita? A ver, pregúntale cuánto dinero tenía. El marido era infiel, no tenía dinero. ¿De dónde sacaba dinero esta mujer? Esta mujer tenía todas las razones para decir: Señor, ¿por qué tú me estás haciendo esto? Porque no, esta mujer no tomó la decisión de envenenarse ni con el marido ni con nadie. Ella dijo: yo me voy a regocijar aquí. Si mi Dios es soberano y lo tiene bajo control, no, yo me voy a regocijar. Si Él está teniendo mi fe, yo me regocijo en Él. Tú tomas esa decisión de disfrutar con tus hijos a pesar de las circunstancias, de las dificultades, de disfrutar con tu familia, de disfrutar ahí, regocíjate en el Señor. No te hundas. Nuestro Dios es soberano. Regocíjate. ¿Qué otra cosa? Versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de qué? Si en el momento de pruebas te falta sabiduría, si en el momento de problemas te falta sabiduría y a veces no sabes qué hacer en tu desesperación, ¿qué debes de hacer? Pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Hermano, en momentos de pruebas, en momentos de crisis, usted no necesita mucho dinero, no necesita más dinero. Usted no necesita comodidad. ¿Sabe qué necesita usted? Sabiduría. ¿Verdad? Si tu familia, con tu esposa, con tu esposo, usted está mal, la solución no es el divorcio. No es. Ese es el camino más fácil. De decir: hasta aquí llego. Tú con lo tuyo, yo con lo mío. ¿Ya? Tú con tu familia, yo con mi... No, hermano, no. En ese momento pide ¿qué cosa? Pide sabiduría. Sabiduría a Dios. Pastor, tengo un hijo, una hija que es terrible, pastor. ¿Qué hago? ¿Lo boto de la casa? Yo a veces no sé qué decirte, hermano. A quien tienes que pedirle sabiduría, ¿quién es? Pregúntale a él. ¿Cómo vienes a preguntar al pastor cuando ni siquiera le has preguntado a él? Pastor, mi esposa es inconverso, mi esposa es inconversa. ¿Qué hago? Ahora que soy creyente, pastor, mírame. Me hubiera casado mejor con un creyente. Así no es. Tu esposa es inconversa. ¿Qué tienes que hacer? ¿Lo botas? Esa es la vía más rápida, ¿no? O algunas dicen: ¡me voy! Esas hermanas que salen de la casa sin que nadie les bota, regresan sin que nadie les llame. ¿Sí o no? A veces ha agarrado su patatús y la uno: ya, me largo, te tengo con tus hijos, te tengo con tu casa, y me largo. Y se va en la hija. Y en la hija se da cuenta que la vida no es igual. Porque somos una familia. Y como el esposo no le llama, los hijos no le llaman porque hace su pataleta, y lo que debería de ella es crecer en su madurez, en su fe, al final ¿qué hace? Coge las cosas y nuevamente ¿qué hace? Regresa y dice: mire, la próxima sí le voy de verdad. Pórtese bien, ¿ya? Pide sabiduría a Dios. Pidamos a Dios. Estos hermanos están siendo perseguidos. Quizá usted no está siendo perseguido. Tú no te buscaste ese problema. Tú no te buscaste esa prueba, quizá. Dios está perfeccionando tu fe, tu paciencia, lo está fortaleciendo. Y tu carácter, hermano, tu carácter. Trabaja en tu carácter. Tú no lo haces, Dios lo va a hacer. Y lo va a hacer a la manera de Él. Por eso cuando te habla tu mujer, escúchale. Eres renegón. Así me has conocido, pues. ¿Qué quieres? Algo más te digo. Hasta que Dios
coge ahí el taladro, varón, y te comienza ahí al corazón. ¡Wow! Por medio de la economía, por medio del otro, dice, cambia, hijo, crezca, refleja el carácter de Cristo. Y en medio de ello, no vivas amargado, regocíjate, toma la decisión de gozarte. Y por último, pida sabiduría. Vamos a mirar nuestros rostros y vamos a orar. Padre Santo, eterno Dios, gracias por ser nuestro Dios, sinceramente. Si no te hubiéramos conocido, Señor, si no supiéramos a la luz de la Biblia quién eres, si no entendiéramos tu soberanía, Padre Santo, no tendríamos esperanza, porque sabemos quién eres. Al entender tu soberanía y por tu palabra, Señor, entendemos que en los problemas y en las pruebas tú purificas nuestra fe, nuestra confianza, nuestra dependencia de ti, y trabajas en nuestra paciencia, a fin de que puedas presentar a este mundo a un hombre con un carácter de Cristo, que tú le estás transformando, que tú le estás renovando. Ayúdanos a ser sensibles, a lograr tus propósitos y a no amargarnos, sino a regocijarnos por la convicción que tenemos en ti. Y oramos a ti, Señor, para que tú nos des sabiduría en medio de ello. En nuestra humanidad a veces nos equivocamos y tomamos decisiones erradas. Hermanos, todos estamos con la cabeza inclinada. ¿Qué problema está pasando usted? ¿Qué prueba está pasando usted? Quizá usted no lo buscó, ni tú te lo esperabas. Yo te pregunto en esta mañana, ¿estás perfeccionando tu fe? ¿Tu fe está creciendo en el Señor? ¿Tu dependencia de nuestro Señor es más visible a través de estos problemas? ¿O estás cayendo en la autosuficiencia? ¿Cómo está tu paciencia? ¿Cómo está tu carácter? En medio de estas pruebas, tú tomas la decisión de gozarte en ello, o vives amargado contaminando a tus hijos, a tus hijas. Cuando tú sabes que tienes un Dios todopoderoso, que ese problema y esa prueba no escapa a su soberanía. ¿Le pides sabiduría a Dios? ¿O humanamente estás solucionando tus problemas? Haz que tu corazón vuelva a tu Señor. Ya basta, hermano, de vivir en tus propias fuerzas. Deja que Él conduzca tu vida. Póstrate delante de Él. A veces los problemas, las pruebas, hacen que Dios quiera que estemos donde Él quiere que estemos. Eterno Dios, ayuda a mis hermanos, ayúdanos, Señor. Gracias por habernos salvado y gracias, Señor, porque tú en medio de ellos estás con nosotros. En el nombre de Jesús, bendiga toda decisión que se puede estar tomando. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. A las 5 de la tarde nuestro culto y a las 6